Hoy jueves tenemos nuevo video mi gente con un titulazo gracias a Gabriel Herrera. Ojalá que buenas costumbres como estas no se pierdan con el tiempo. Imagina a un niño pequeño, creciendo sin su padre, en una de esas películas intensas sobre la adolescencia. Ese era yo a los 17 años. Era como cualquier otro chico de 17 años en ese momento. Practicaba deportes, tenía amigos, todo eso, excepto que no conocía a mi padre. Este era un problema que nunca me había molestado realmente hasta la edad de 17 años, una edad en la que los jóvenes buscan respuestas. La gente siempre me había preguntado cómo era no tener un padre, y para mí, esta era una pregunta arrogante. No porque fuera un tema delicado, sino porque mi madre fácilmente asumió el papel de padre. Me apoyaba en cualquier disciplina típicamente masculina. Ya fuera lanzando un balón de fútbol o enseñándome a defenderme. Mi madre lo hacía todo. Pero a los 17 años, el misterio pedía a gritos una respuesta. Me gusta culpar a mis hormonas descontroladas. Estaba en un punto de mi vida en el que quería saber quién era, cuál era mi identidad, cuál era mi valor y, lo más importante, de dónde venía. Sentía que la única manera de encontrarme a mí mismo era encontrando a mi padre. Sabía que estaba vivo. Mi madre siempre me decía: tu padre está ahí afuera, solo que no está con nosotros. Esto me dejó con un alto nivel de inquietud. Sin embargo, mis preguntas siempre eran recibidas con la misma respuesta aguda: deja de hacer preguntas. Se fue por una razón. Por supuesto, quería preguntar cuál era esa razón, pero no me atreví. El tono en la voz de mi madre era suficiente para mantenerme callado. Era extraño cómo podía hacer que su voz resonara tan profundamente a veces. Al final, solo asumí que todavía estaba herida por su repentina desaparición. Yo también lo estaba. No tenía ningún recuerdo de él, se fue cuando solo tenía 2 años. La mayoría de mis amigos pensaban que era absurdo que quisiera conocer a un hombre que me había abandonado, pero no podía evitarlo. Desde que cumplí 17, me sentí intrigado por quién era. Me dolía, pero finalmente, durante mi cumpleaños número 18, abandoné la búsqueda. Pensé que si mi padre alguna vez quería verme, entonces lo haría. Meses después, escribí mi ensayo de solicitud para la universidad sobre crecer sin un padre y finalmente encontré algo de cierre. O eso pensé. Años después, en una noche de viernes durante mi 3er año de universidad, recibí la llamada. Contesté el teléfono y al otro lado había alguien que decía ser amigo de mi madre. Al principio, pensé que era una broma, pero luego el que llamó mencionó el nombre de mi madre. Este momento me sorprendió. Mi madre no tenía amigos de los que yo supiera. El llamador, que sonaba como un hombre, me dijo que él y mi madre eran amigos antes de que yo naciera. Luego continuó diciendo que mi madre había fallecido mientras dormía. Instantáneamente se me llenaron los ojos de lágrimas y, por primera vez en ese año, no salí de fiesta un viernes por la noche. El funeral fue silencioso y rápido. Como dije, mi madre no tenía muchos amigos. Además, era la única hija de mis abuelos ya fallecidos, así que no había nadie alrededor. Después del funeral, volví a mi casa para recoger algunas pertenencias antes de que la casa se pusiera a la venta. Cuando llegué a la casa, me senté en la cocina y me hice un sándwich. Mientras comía, escuché un golpe en la puerta que casi me hace caer de mi asiento. ¿Podría ser mi padre? No lo era. Abrí la puerta y frente a mí había un hombre alto. El hombre dijo ser quien me había llamado, amigo de mi madre. Pidió entrar y no lo rechacé. Era extremadamente intimidante. Llevaba un abrigo de cuero negro y un sombrero de copa negra en la cabeza. Después de hablar un rato, el hombre me dijo que tenía asuntos que atender. Su discurso me asustaba, aunque sabía que tenía buenas intenciones. Se fue, pero mientras salía por la puerta principal, me dijo que mantuviera la boca cerrada. Lo cuestioné, pero como mi madre, nunca me dio una respuesta. Se metió en su auto deportivo negro y aceleró. Una vez que se fue, decidí revisar las cosas de mi madre. Estaba en su armario cuando el suelo pareció tambalearse. Salté un poco y sentí como si el suelo estuviera a punto de colapsar. Levanté un panel en el suelo y descubrí una gran abertura. Sorprendentemente, en la abertura había cajas. Las saqué y las coloqué en la cama de mi madre.
La primera caja contenía un montón de trofeos de atletismo. Solo asumí que mi madre había conservado los premios de atletismo de mi padre. Siempre decía que él era una estrella. La siguiente caja fue donde las cosas empezaron a volverse raras. La caja contenía armas y cuchillos. No tenía idea de por qué estaban en el armario de mi madre. Luego abrí la tercera caja. La caja estaba llena de fotos y artículos de periódico. Me quedé asombrado con la primera foto que vi. Era de mi padre y del hombre alto que supuestamente era amigo de mi madre. Era especialmente impactante debido a los puros en sus bocas y las grandes armas en sus manos. Un misterio se estaba desarrollando ante mis ojos. Miré uno de los artículos del periódico y hablaba de un hombre que asesinó a su amante. Luego, leí otro artículo de la caja que se publicó 5 años después. El artículo afirmaba que aún no habían encontrado al hombre que asesinó a su amante. Entonces resolví el misterio. Mi padre era un mafioso que huyó una vez que uno de sus asesinatos fue descubierto. Esto explicaba por qué mi madre nunca hablaba de él. Se sentía avergonzada. No solo tenía una amante, sino que era un asesino. Esto también explicaba por qué el hombre alto me dijo que mantuviera la boca cerrada. El misterio estaba resuelto. O eso pensé. Me pregunté cómo el hombre alto, que en realidad era amigo de mi padre, sabía sobre la muerte de mi madre. Quedaba una caja más, y poco sabía que esta sería la caja que contenía todas las respuestas que siempre quise. Abrí la caja y dentro había suficientes píldoras de estrógeno para toda la vida. Junto a las píldoras, una peluca rubia, del mismo tono que el cabello de mi madre. Piel de gallina. Pura piel de gallina. Lo entendí de inmediato. Mi padre nunca huyó. Estuvo frente a mí todo el tiempo. Todo tenía sentido. Mi padre había matado a mi madre y luego, para escapar de la persecución legal, transformó su sexo. Estaba furioso. Viví con un villano durante 18 años de mi vida. Estaba enfermo, vomité, lloré. Ahora estoy contando la historia porque me ha atormentado durante años. Una vez más espero encontrar cierre. Llamaría a la policía, pero me han advertido. Por eso pido disculpas por ser vago. Todo lo que necesitas saber es que mi padre era un loco. Mi padre era un mafioso. Mi padre era un asesino. Mi padre era mi madre. Cinco segundos y toda mi vida se arruinó. Cuéntalos. 1. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar la salida. 2. Había gente por todas partes, apenas podía moverme. Estaba agarrado de la mano de mi hijo. 3. Su mano se deslizó de la mía, y pasarían 2 preciosos segundos más antes de darme cuenta de que no era porque él estaba metiendo la mano en su bolsillo para sacar su juguete favorito. 4. Busqué a tientas mi teléfono en el abrigo sin mirar, aún tratando de averiguar exactamente dónde estábamos en este abarrotado recinto ferial. 5. Dylan. Y así, desapareció. No importó que gritara. No importó que captaran al gigante en cámara, con una mano sobre la boca de mi hijo que parecía un muñeco de trapo en los brazos del gigante. No importó que durante meses imploré al público por ayuda, que el FBI organizó una búsqueda a nivel nacional, que la cara de Dylan se unió a la larga lista de niños sonrientes que nunca volvieron a ser encontrados. Dylan había sido tragado por la tierra. Solo quería ver a los payasos para su cumpleaños. En el primer aniversario de su desaparición, mi hijo habría cumplido 6 años. En su lugar, un hombre que paseaba a su perro en las primeras horas de la mañana encontró el cuerpo de Dylan, pudriéndose en el interior de un árbol hueco. Claramente, dijo el inspector, Dylan llevaba muerto mucho tiempo. Congelado, dijeron. El gigante había congelado su cuerpo. Nadie sabe exactamente cuándo mataron a Dylan. Pero sí saben esto. Dylan no murió el día en que fue secuestrado. Habría habido tiempo de sobra para... Nunca pedí detalles. En el segundo aniversario de su muerte, Dylan habría cumplido 7 años. En su lugar, a las 12:01 de la madrugada exactamente, recibí un mensaje en mi teléfono. Número desconocido. Un archivo adjunto. Solo 2 palabras.
Para ti. Creo que, en lo más profundo de mi corazón, sabía exactamente lo que vería al abrir la foto. El cadáver podrido de Dylan en el árbol hueco. Solo que esta foto había sido tomada de noche. Los bordes de la imagen estaban casi completamente negros, pero el flash había lanzado el cuerpo muerto de mi hijo a un intenso resplandor blanco. Aquí, ante mis ojos, estaban los detalles que nunca quise. Ni la policía ni el FBI pudieron rastrear el origen del mensaje. En el tercer aniversario de su muerte, tenía un nuevo teléfono, un nuevo número, una nueva casa en un nuevo estado y una nueva vida. Dylan habría cumplido 8 años. En algún momento del día, recibí un nuevo mensaje. Número desconocido. Un archivo adjunto. Para ti. No pude resistirme. Abrí el archivo para ver a mi hijo, muerto, pero no en el árbol hueco. Ahora estaba acostado en un sofá. Estaba claro que no llevaba tanto tiempo muerto. En la esquina de la foto había una mano, con un guante de cuero negro, con el puño cerrado y el pulgar apuntando hacia arriba. La policía fue inútil. El FBI dijo que el próximo año configurarían un programa de rastreo en caso de que se enviara otra foto en el cumpleaños de mi hijo. Eso era todo lo que podían hacer. En el cuarto aniversario de su muerte, 2 agentes del FBI se sentaron conmigo mientras miraban mi teléfono. Para ti. Ahora mi hijo estaba en el asiento trasero de un coche. Claramente estaba muerto, pero se veía más fresco. Odiaba la palabra, pero era lo único en lo que podía pensar cuando vi a Dylan, con la cabeza inclinada hacia un lado, sus ojos negros mirando a la cámara. Pasaron unos momentos antes de que algo más se hiciera evidente. La foto había sido tomada de tal manera que podía ver a través de la ventana del coche. Podía distinguir detalles. Casas. Coches. Buzones de correo. Por un segundo abrasador, pensé que este era el error que habíamos estado esperando. Finalmente, el gigante había cometido un error. Íbamos a encontrarlo. El FBI pasó la foto de un lado a otro. Entonces lo vi. Vi cómo el color desaparecía de sus rostros. ¿Qué? ¿Qué era? Les grité. Les exigí que me lo dijeran. Simplemente colocaron la foto sobre la mesa de mi cocina. Señalaron la única casa que se podía ver claramente. Mi antigua casa. La casa de Dylan. Surgieron más detalles. Varios sedanes negros estacionados en la calle. Coches del FBI, se podía ver un montón de reporteros en mi jardín. Esta foto había sido tomada solo un mes después de la feria. En mis días más tranquilos, cuando mi realidad de pesadilla se retira para un momento de felicidad, encuentro un pequeño consuelo al saber que Dylan vio el final mucho antes de lo que mis peores imaginaciones concebían. Es solo un pequeño consuelo, como tener un cojín para sentarte mientras alguien te desolla vivo. Entonces, uno de los agentes del FBI señaló la esquina superior izquierda de la foto. Más allá del cuerpo de mi Dylan y a través de la ventana trasera del coche en el que descansaba, se podía distinguir una figura. El gigante. Una sombra sin rasgos, salvo por una cosa. Dientes. Una sonrisa. Como el gato de Cheshire que quería arrancarte la piel del rostro. No recuerdo haber gritado. Ahora, en el 5º aniversario de la muerte de Dylan, estoy sentado en la mesa de mi cocina. Ya no tengo un teléfono. Me mudé al campo y eliminé mi nombre de todas las listas en las que pude pensar. Pero no importó. Me encontró. Me encontró y dejó un sobre pegado en mi puerta. Para ti. Como psicólogo criminal, he escuchado de todo. Cualquier razón descabellada que puedas imaginar para explicar por qué alguien cometió el crimen que cometió, ya la he escuchado. Ahora, cuando digo que creo a alguien que contó una historia absurda, es porque realmente creo que esa es la razón por la que lo hizo. Debido a la enfermedad mental que pueda sufrir, hay veces que les creo cuando dicen que un duende les dijo que mataran a su vecino. Obviamente, no creo que un duende se haya manifestado realmente ante esa persona, y sé que lo que hicieron lo hicieron porque están locos. Pero en mi trabajo, tienes que hablar con la persona como si lo que alucinaron realmente hubiera sucedido.
Sin embargo, este caso fue diferente. Creo que le creo su historia, y no porque él piense que eso es lo que pasó, sino porque llevo mucho tiempo sintiendo que no sufría de ninguna afección mental y podría haber estado diciendo la verdad. Voy a publicar la transcripción de mi entrevista con él aquí. Por supuesto, habrá información redactada, los nombres fueron cambiados, y he eliminado muchas de mis interjecciones triviales en aras de la fluidez y el ritmo. Cualquier interjección mía estará entre paréntesis, y, de lo contrario, será contado desde su perspectiva en primera persona. Dejaré que ustedes decidan si está loco. Un poco sobre él antes de empezar. Tenía un doctorado, era profesor de biología, anatomía y patología, y era el director del departamento de biología en la universidad local. No tenía antecedentes personales ni familiares de ningún tipo de enfermedad mental. Por favor, preséntese y diga por qué está aquí. Mi nombre es Michael, y disparé a mis amigos Dave y Gary, justo afuera de nuestro laboratorio de ciencia privado en los muelles cerca de la marina, redactado. Comienza desde el principio. Todo comenzó hace unos días, cuando terminó el año escolar. Estábamos en nuestro viaje anual de campamento para celebrar el fin de los exámenes. Éramos yo, Dave, Gary y John, todos profesores del departamento de biología. Vamos al parque provincial en Canadá todos los años. Pasamos unos días en un campamento y luego vamos a un sitio de campamento en el bosque profundo, al que solo podemos llegar en canoas. Esa es nuestra parte favorita. El bosque profundo, donde nunca hay nadie más y estamos completamente solos. Las vacaciones comenzaron bien al principio. Una vez que encontramos un buen sitio en el bosque, todo empezó muy bien también. Tengo certificación de buceo y nunca habíamos estado en esta parte del lago antes, estábamos más adentrados en el bosque de lo que jamás habíamos estado. Estaba ansioso por bucear allí. ¿Cómo es la visibilidad? He oído que en la mayoría de los lagos como este la visibilidad no es buena o no hay nada que ver. Es cierto que no hay mucho que ver. Es el mismo tipo de peces que puedes ver en un estanque de parque de la ciudad, pero hay algo especial en bucear en un cuerpo de agua que pocas personas tocan. Está mayormente libre de basura o cualquier cosa hecha por el hombre. Cuéntame lo que viste allá abajo. No buceé hasta el segundo día. Fue muy poco emocionante, pero parte del disfrute para mí, como dije, era estar a 30 pies de profundidad y no ver basura ni nada hecho por el hombre. Fui más lejos hacia el centro del lago. La visibilidad era baja, así que no lo vi de inmediato, me fue apareciendo poco a poco. Al principio pensé que era un pequeño avión de hélice o algo así, pero rápidamente me di cuenta de que era demasiado grande. Era de forma irregular, sin duda, y tenía un gran eje hacia lo que supuse era la parte trasera de la nave, que sobresalía hacia arriba y tenía una pequeña aleta en la parte superior. La aleta estaba probablemente a unos 15 pies por debajo del nivel del agua. Nadé hacia lo que pensé que era la parte delantera de la nave y vi una zona redondeada en la parte superior de él, por lo demás, puntiagudo casco. Tenía una pequeña ventana que pensé que debía ser la cabina, el vidrio estaba roto y era imposible ver nada dentro. Rápidamente llegué a la conclusión de que, según el diseño de esta nave, no parecía ser una nave fabricada por el hombre de ningún tipo que yo hubiera visto o escuchado, y que posiblemente estaba mirando un ovni. Reservé mi juicio final sobre si se trataba o no de un ovni hasta obtener una segunda opinión. John también era buzo y había traído un tanque. Haría que bajara conmigo para investigar más a fondo. Realmente no debería haber estado buceando solo de todos modos. John se mostró inmediatamente intrigado cuando le dije que había encontrado una nave en el fondo del lago y que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Estaba listo para ir en minutos. Llevamos una canoa hasta donde pensé que estaba para ahorrar aire y bajamos. Lo encontramos relativamente rápido. Él hizo un reconocimiento tan minucioso como el mío. Al verlo de nuevo, tenía una forma como de punta de flecha grande. Busca un F-117 Nighthawk, es más o menos como se veía, aunque parecía mucho más alienígena en diseño. No era plano por debajo, tenía un área más voluminosa, como de carga, o algo por el estilo debajo. John encontró una gran abertura en el casco, debajo de lo que parecía ser el ala izquierda de la nave. Estaba listo para entrar, pero lo detuve.
Tenía poco aire y ya se estaba haciendo de noche. Le hice señas para que nos encontráramos en la superficie, así que nadamos de vuelta. Le dije que necesitaba cambiar a mi otro tanque, ya que ambos habíamos traído 2 tanques, si íbamos a entrar en la nave. También le dije que sería mucho mejor esperar hasta la mañana. Esa noche, le contamos a Gar y Dave lo que habíamos visto. Gar inmediatamente se puso paranoico, pensaba que, solo por saber que esa nave existía, estábamos en peligro por parte del gobierno. Si entrábamos en la nave y encontrábamos un extraterrestre, el piloto, estábamos muertos. Finalmente decidimos que sí íbamos a entrar. Bromeábamos con Gary, diciéndole que el piloto probablemente ya se había ido. Nadó hasta la parte trasera, se asimiló en forma humana y probablemente fue reemplazado, y ahora vive como la reina de Inglaterra. Eventualmente nos fuimos a la cama, pero apenas dormí. No creo que John lo haya hecho tampoco. A la mañana siguiente, John y yo bajamos de nuevo. Nos acercamos a la brecha en el casco, era lo suficientemente grande para que pudiéramos entrar uno a la vez. Es importante señalar que el exterior de la nave era metálico, pero era difícil decir de qué material estaba hecho. Lo que me pareció interesante fue que el casco exterior estaba completamente libre de hongos acuáticos, algas o incluso óxido, cualquier cosa que indicara que había estado allí por un tiempo. Esto me llevó a creer que tal vez se trataba de un accidente reciente, y eso me puso nervioso. Aseguramos una cuerda cerca del exterior de la nave para poder seguirla y encontrar el camino de salida si nos desorientábamos. Una vez dentro, el interior contaba una historia diferente. El interior estaba muy deteriorado, nada cercano al estado casi prístino del casco exterior. A juzgar por la vida vegetal acuática y las algas que vimos crecer, y la cantidad de peces que se habían asentado y salían de cada grieta por la que nadábamos, parecía que esta nave había estado aquí por bastante tiempo. Parecía que estábamos en una especie de área de carga. Había una puerta abierta cerca de la parte trasera, miramos adentro y parecía ser una sala de motores. Examinamos lo que creíamos que era el motor, pero había escombros y pilares caídos que bloqueaban nuestro acceso a la mayor parte del área. Continuamos por un pasillo estrecho hacia la proa. Nadamos a la derecha y llegamos a una escalera. Esta escalera subía unos pocos pies, y vimos lo que parecía ser una escotilla que estaba cerrada. Nadamos hasta ella y la examinamos. Empujamos primero, sin éxito, y buscamos por la zona hasta que vi lo que parecía ser una palanca a un lado. Le hice señas a John, y él me hizo señas para que la jalara. Lo hice y escuchamos algo cerca de la escotilla liberarse mecánicamente, lo que también liberó una gran cantidad de burbujas en el agua, pero la escotilla seguía cerrada. Nos quedamos perplejos por unos segundos antes de que John sacara su cuchillo de buceo. Intentó deslizarlo por uno de los bordes del lado derecho de la escotilla y pudo penetrar unos pocos centímetros. Trabajó en ello durante unos minutos y la escotilla se abrió un poco antes de que la hoja se rompiera. Se había abierto lo suficiente como para que pudiéramos meter los dedos, así que intentamos empujar y tirar. Hubo mucha resistencia, pero con nuestros esfuerzos combinados, la escotilla comenzó a abrirse lentamente. Nadamos hacia lo que solo podría haber sido la cabina. Vi la ventana rota que había visto desde afuera. John nadó adelante y alrededor de lo que parecía ser una gran silla, probablemente para el piloto. Lo escuché soltar un grito ahogado de extrema sorpresa y nadó de vuelta hacia mí más rápido de lo que lo había visto nadar antes. Su boquilla se había salido de su boca y tuvo que volver a ponérsela. Sus ojos estaban desorbitados. Señaló la silla e hizo movimientos de un lado a otro con las manos, como si estuviera girando un volante. Estaba un poco confundido, pero luego fingió que estaba usando un joystick e hizo sonidos ahogados con su boca. Me di cuenta de que estaba pretendiendo volar un avión, y los sonidos que hacía eran los de las ametralladoras. Entonces me di cuenta de que estaba tratando de decirme que el piloto todavía estaba sentado en su silla. Le hice señas para que se calmara. Yo también tenía miedo, pero sabía que tenía que ver esto. Le hice señas de que iba a ir a mirar yo mismo. Le hice señas de que se quedara, pero él sacudió la cabeza. Luego, procedí a nadar lentamente alrededor de la silla, y él me siguió. Cualquier duda de que esto fuera un ovni se extinguió en ese momento. El ser que estaba sentado en la silla era humanoide, pero definitivamente no humano.
Su cabeza era aproximadamente un 20% más grande que la de un humano, diría yo, y probablemente medía alrededor de 4 pies de altura. Sus brazos flotaban inertes en el agua y eran desproporcionadamente largos. Me di cuenta de inmediato de que no parecía haber ninguna descomposición en la piel de este ser, a pesar del tiempo que el área de carga indicaba que esta nave había estado bajo el agua. Sabía que John y yo necesitábamos hablar realmente, así que hice señas para que nos retiráramos. Regresamos a la superficie y discutimos nuestras opciones. Después de los iniciales, santo cielo. ¿Y qué demonios? Discutimos nuestras siguientes opciones. La primera era simplemente irnos y no contarle a nadie, ni siquiera a Gary y Dave, lo que habíamos visto. Sabíamos que nunca podríamos guardar ese secreto, así que descartamos esa opción. Discutimos algunas opciones más antes de que me diera cuenta de lo que necesitábamos hacer. O, mejor dicho, de lo que realmente quería hacer. Le dije a John que teníamos que llevarlo de vuelta a nuestro laboratorio en los muelles y hacerle una autopsia. Me miró como si fuera un completo idiota. Me preguntó cómo demonios íbamos a llevarlo de vuelta a Estados Unidos. Le conté mi plan y dijo que podría funcionar. Luego recuperamos el cuerpo con cuidado y lo cargamos en la canoa. Remé de vuelta a la costa mientras John nadaba, creo que no quería sentarse en la canoa con el cuerpo. Sin que sea ninguna sorpresa, Gary y Dave se volvieron locos cuando regresamos. Les dije que nos íbamos en ese momento, que íbamos a regresar al coche y conducir directamente a casa. Al principio estaban confundidos, pero luego John les contó que lo que había allí abajo no solo era un ovni, sino que el piloto estaba en la canoa. Gary se puso blanco como un fantasma cuando lo vio y Dave estaba intrigado. Entonces les conté mi plan. Conducíamos una furgoneta de carga grande. Había un asiento largo en la parte trasera que estaba a un pie del suelo, de modo que podías poner cosas debajo de él. Mi plan era dejar el cuerpo en la canoa, llenarla de hielo y cubrirla, luego poner la canoa en la parte trasera con nosotros en lugar de en el techo. Encajaría justo, ya que la parte delantera podría caber debajo del asiento largo en la parte trasera. Luego conduciríamos directamente a nuestro laboratorio. ¿Qué tipo de laboratorio es este? ¿Tienen su propio laboratorio? Lo usamos nosotros mismos. Es un espacio alquilado en uno de los almacenes. Lo usamos principalmente para preparar tareas de laboratorio para estudiantes o probar nuevas ideas para asegurarnos de que sean viables. Ok. Por favor, continúa. Gary se asustó y casi pierde el control. Dijo que si nos registraban aleatoriamente, al cruzar la frontera de vuelta a Estados Unidos, encontrarían el cuerpo y estaríamos condenados. Dave le dijo que mientras todos mantuvieran la boca cerrada y solo hablara el conductor, estaríamos bien. Discutimos durante unos 20 minutos hasta que quedó resuelto. Íbamos a llevar este cuerpo a nuestro laboratorio. Empacamos todo y dejamos algunas cosas que podríamos reemplazar después porque teníamos prisa. Era un viaje de 3 horas, pero solo 1 hora hasta la frontera. Solo teníamos que cruzar. Yo sería el conductor y haría todo el hablar. Gary estaba hecho un manojo de nervios mientras veíamos cómo algunos coches eran seleccionados al azar para ser inspeccionados. De alguna manera mantuvo el control. Cruzamos sin incidentes. Gary casi tuvo una crisis nerviosa cuando nos alejamos de la estación y estábamos libres. Cambiamos el hielo varias veces, pero el enfriador de la canoa aguantó. Conduje un poco por debajo del límite de velocidad porque definitivamente no necesitábamos que nos detuvieran. Llegamos a nuestro laboratorio alrededor de las 2:30 de la tarde. Contrabandeamos el cadáver al laboratorio y lo pusimos sobre la mesa. Cerramos todas las puertas y nos aseguramos de que las cortinas estuvieran corridas. En ese momento me di cuenta de que no había vuelta atrás. Estábamos a punto de realizar una autopsia no autorizada a una forma de vida alienígena. No teníamos idea de cómo íbamos a publicar nuestros resultados o qué íbamos a hacer cuando concluyéramos. Era muy probable que nos arrestaran si esto era algo que el gobierno quería mantener en secreto, pero habíamos llegado hasta aquí y no íbamos a detenernos ahora. Grabamos todo en video. Mi examen inicial reveló que el extraterrestre no tenía un esternón similar al de los humanos.
Tenía dos grandes huesos similares al esternón en los lados izquierdo y derecho de su pecho, pero el centro era blando, lo que lo hacía una elección fácil para la primera incisión. Cortamos profundo para abrirlo. Era fascinante. Parecía tener todos los mismos órganos internos que nosotros, solo que en diferentes lugares, por supuesto. Era difícil decir qué era qué, excepto por los pulmones. Concluimos que debían ser los pulmones porque estaban llenos de agua, lo que inicialmente indicaba que la causa de muerte había sido ahogamiento. No parecía haber ningún trauma en el cuerpo del extraterrestre, por lo que también concluimos que tal vez no se había estrellado como pensábamos inicialmente. Mientras lo teníamos abierto, etiquetamos todos los órganos que creíamos poder identificar. Aunque no sabíamos si realmente estábamos en lo correcto, lo hicimos por el bien de la completitud, asignando todo y llegando a la conclusión de que el extraterrestre tenía corazón, hígado, pulmones, riñones y posiblemente un bazo. Luego nos movimos a su cabeza. Su cerebro era similar al de los humanos en apariencia, y por lo que podíamos decir, consistía en varios lóbulos diferentes, aunque la principal diferencia era que parecía tener una forma triangular, como si fuera una pirámide dentro de su cráneo. También había una pequeña glándula desconocida situada cerca de la base del cerebro. Inicialmente habíamos deducido que el tallo cerebral ya estaba identificado, así que no teníamos idea de qué era esa otra glándula. En ese momento, Dave dijo que la glándula estaba latiendo. Le pregunté cómo era eso posible si esta criatura claramente estaba muerta, pero cuando lo inspeccioné, también noté que parecía latir, muy lentamente. Coloqué mi mano suavemente sobre la glándula y sentí su pulso. Inmediatamente noté una especie de fluido corporal plateado y metálico en mi guante, que parecía estar siendo secretado por esta glándula. No solo parecía seguir bombeando esta sustancia por todo el cuerpo de alguna manera, sino que también la secretaba en los espacios cavernosos del cráneo y por su columna vertebral. Usando una jeringa, perforé la glándula y logré extraer una cantidad significativa de ese fluido. Era un líquido plateado que se parecía al mercurio, pero sin el brillo. Tenía un color plateado muy opaco. Lo puse en un vial para investigarlo más tarde. ¿Era su sangre? No lo sé. No creo que lo fuera simplemente porque al día siguiente descubrimos lo que hacía. ¿Qué era? Pasamos todo el día teorizando sobre nuestros hallazgos. Pasamos la noche en el laboratorio y no llamamos a nuestras familias. No se suponía que volviéramos hasta dentro de unos días de todas maneras. A la mañana siguiente, nos despertamos con un hallazgo sorprendente en el cadáver. La incisión que había hecho en su pecho estaba en un estado avanzado de cicatrización. No relacionamos esta sustancia con la cicatrización hasta después de discutir cómo era posible que una incisión tan grande, que abría todo el frente del torso, pudiera verse tan curada en poco más de 18 horas. Deducimos que la glándula misteriosa con la sustancia misteriosa era lo único que seguía funcionando en este cadáver de alguna manera, a pesar de estar muerto. Decidimos que necesitábamos probar esta hipótesis. Podría hablar durante días sobre nuestros experimentos, así que tendré que resumir las partes más importantes. Decidimos inyectar esta sustancia en ratones de laboratorio para ver cómo reaccionaban. Los primeros 3 ratones que inyectamos parecían morir, pero en realidad no perecieron. Clínicamente parecían estar muertos, lo que significa que el fluido era incompatible hasta el punto de causar la muerte en el sujeto, pero después de declararlos muertos, se descubrió que estaban activos de nuevo al poco tiempo, aunque parecían casi rabiosos. Atacaron ferozmente al otro ratón en la jaula, lo mataron de inmediato y parecían comenzar a canibalizar su cadáver. Quiero aprovechar este momento para interrumpir la transcripción y decir que nunca he escuchado algo tan elaborado, intrincado y científico en toda mi carrera. Estoy absolutamente enganchado en este momento y, a pesar de ser un momento apropiado para hacer una pausa, no lo hago. Luego intentamos terminar con los ratones rabiosos usando una toxina inyectable. Hemos sacrificado muchos ratones con este método, y esta fue la primera vez que no tuvo ningún efecto en ninguno de los 3. Luego dupliqué la dosis y los inyecté nuevamente. Deberían haber muerto en menos de 1 minuto, pero seguían tan activos como antes. Dave tomó el relevo en ese momento.
usó las pinzas que usamos para mantenerlos en su lugar y procedió a perforar sus cráneos con la jeringa. Este método resultó ser efectivo y provocó sus muertes. John sugirió entonces que inyectáramos a algunos ratones más, pero los mantuviéramos separados. Estuve de acuerdo y procedí a inyectar a 3 ratones más con el fluido. Fue en ese momento que decidimos probar nuestra hipótesis de que esta sustancia le estaba proporcionando al cadáver una propiedad curativa a pesar de estar muerto, mediante la extracción de la glándula. Extraímos más del fluido plateado ya que temíamos que la extracción de la glándula resultara en la pérdida de la producción del fluido en sí. Después de retirar la glándula, hicimos una gran incisión para probar nuestra hipótesis. Después de casi 8 horas, la incisión no se había curado en absoluto, lo que demostró nuestra hipótesis. Fuera lo que fuera este fluido, tenía un tremendo efecto curativo en el cuerpo del extraterrestre. Eso debía ser la razón por la que no había trauma en el cuerpo por el choque, había sido curado. También teorizamos que esta sustancia no podía realmente devolver la vida al extraterrestre si moría, ya que parecía haberse ahogado y muerto. Me estoy adelantando. Poco después de sacrificar a los ratones de laboratorio, realizamos una autopsia a uno de ellos. Aunque habían muerto solo hacía unos 15 minutos, sus órganos internos contaban una historia diferente. La atrofia y el encogimiento de los órganos internos indicaban que el ratón había estado muerto durante varias horas. Sabiendo que eso no podía ser posible, examinamos su cerebro, donde se había acumulado una gran concentración del fluido plateado. No teníamos explicación para esto y, después de mucha conjetura, formulamos la hipótesis de que, con la cantidad de este fluido localizada en el cerebro del ratón, de alguna manera conservaba su propiedad curativa y, a pesar de la aparente toxicidad de esta sustancia, de alguna manera mantenía el cerebro del ratón activo, aunque a un nivel muy primitivo, mientras causaba que el resto del cuerpo se deteriorara como si hubiera expirado. Sentimos que esta era una hipótesis adecuada, dado que la toxina que usamos no había tenido ningún efecto en el ratón y solo después de perforar su cerebro finalmente murió. Luego realizamos una autopsia en los otros 2 ratones y obtuvimos resultados idénticos. ¿Qué pasó con el otro grupo de ratones? Este es un poco el principio del fin. 2 de los ratones reaccionaron exactamente como los 3 primeros. Parecían morir, pero no lo hicieron y se volvieron rabiosos, intentando atacar nuestros dedos inmediatamente cuando los acercamos al vidrio. Sin embargo, el tercer ratón mostró algo completamente diferente. Mucho después de que los otros 2 se volvieran rabiosos, este ratón parecía estar completamente indiferente a la inyección de este fluido. Sabiendo que teníamos que ser muy cuidadosos con este ratón en cómo procedíamos, ya que no estaba mostrando síntomas de toxicidad por este fluido, necesitábamos determinar si el cuerpo de este ratón había aceptado el fluido y ahora era capaz de regenerarse de una lesión física o si simplemente estaba portando este fluido en su cuerpo. ¿Portando en el sentido médico de enfermedad? Correcto. Este ratón podría simplemente ser inmune a la toxicidad o incompatibilidad y no ser capaz de regenerarse de una lesión, solo estar llevando este fluido en su cuerpo. Desafortunadamente, John se adelantó. Al ver que el ratón parecía estar perfectamente bien, lo recogió. El ratón lo mordió con suficiente fuerza como para perforar su guante en el pulgar izquierdo. Soltó al ratón y este se escapó. Gary, Dave y yo inmediatamente empezamos a buscarlo por todas partes, mientras John comenzó a lavarse y desinfectarse. No pudimos encontrarlo. Habíamos perdido nuestro único espécimen exitoso. Le aconsejamos a John que fuera al hospital de inmediato, pero se negó. Dijo que era su culpa que hubiéramos perdido al ratón y estaba decidido a seguir buscándolo. Deberíamos haber insistido más en que fuera al hospital. Nunca encontramos al ratón. Pasamos la mayor parte de ese día formulando conjeturas y elaborando hipótesis sobre nuestros hallazgos. Para la tarde, aún estábamos revisando notas y haciendo entradas en nuestros diarios. Alrededor de las 6:30 de la tarde, John tuvo un ataque de tos incontrolable. Se veía pálido y sudoroso, y sabíamos que era por la mordedura del ratón. Su pulgar también se veía asqueroso. Todos éramos biólogos, deberíamos haber sabido que debíamos detener lo que estábamos haciendo y llevarlo al hospital de inmediato, pero no podíamos despegarnos de lo que estábamos haciendo.
Gary se ofreció a llevarlo a la sala de urgencias mientras Dave y yo nos quedábamos atrás. Nunca volví a ver a John. Cuando estábamos solos, Dave mencionó que necesitábamos probar el fluido en algo más que un ratón. Fue en ese momento que me di cuenta de que todos habíamos llegado demasiado lejos. Deberíamos haber dejado el lugar del accidente en paz y, ciertamente, no deberíamos haber entrado en él. Dave estaba empezando a volverse fanático, rozando lo antiético. Comenzó a sugerir que podríamos atrapar a un perro o gato callejero, y cuando mencionó a una persona sin hogar, me di cuenta de que estábamos en serios problemas. Le dije que ninguno de nosotros podría participar en algo tan antiético. Él reiteró que de alguna manera necesitábamos una prueba en humanos. Tal vez era algo que solo afectaba a los ratones. Si un huésped humano aceptaba este fluido, podría sintetizarse para crear el agente curativo más poderoso conocido por la humanidad. La enfermedad y los padecimientos podrían erradicarse si funcionaba. Le repetí. Si funcionaba. Seríamos responsables de la muerte de un ser humano si no funcionaba. Sería un asesinato. Después de unos minutos, me di cuenta de que ya teníamos una prueba en humanos. John. Le dije a Dave que solo mirara a John, que estaba mostrando los mismos síntomas de declive que los ratones. Me respondió que eso no podía considerarse una prueba válida. El ratón no podía haber transmitido el fluido misterioso con una simple mordida. Tenía que haber ocurrido una inyección completa. Comencé a darme cuenta, con la condición de John, de que este fluido parecía estar actuando como una verdadera enfermedad. Si podía transmitirse a través de una mordedura y luego causar una locura rabiosa en cualquiera que fuera incompatible, podríamos estar ante un gran brote. Sentí que debía llamar al hospital para advertirles. ¿Lo hiciste? No tuve la oportunidad. Gary regresó en ese momento y dijo que John parecía estar aún peor después de solo 20 minutos en el coche. Le informé de lo que había hablado con Dave, y Gary coincidió de inmediato en que debíamos detener lo que estábamos haciendo. Fuimos a la sala de descanso que tenemos. Alquilamos varias oficinas pequeñas además del área que usamos para nuestro laboratorio, y nos dimos cuenta de que Dave había desaparecido. Temiendo lo peor, fuimos de inmediato al laboratorio y lo encontramos con un torniquete en el brazo izquierdo, inyectándose el fluido plateado. Gary le preguntó: ¿qué demonios hiciste? Y yo también tenía algunas preguntas. Sabiendo que acababa de firmar su propia sentencia de muerte, supe que necesitábamos involucrar a la policía en ese momento. No era optimista de que su cuerpo aceptara el fluido como lo hizo el del ratón. Discutimos nuestras opciones en ese momento. Reiteré mi teoría de que este fluido actuaba casi como un virus. Todos los ratones, excepto uno, habían sucumbido a la incompatibilidad y eventualmente enloquecieron. Mi teoría era que una de dos cosas había ocurrido con el ratón que no lo hizo. O por razones desconocidas, el ratón aceptó el fluido y ahora era un super ratón, o simplemente estaba actuando como portador, lo que significaba que su cuerpo no era afectado por el fluido y simplemente lo estaba portando. En cualquier caso, aún sería capaz de transmitirlo a través de una mordida. Gary, que era virólogo, mencionó una cosa más. Algunos virus causan mutaciones en el genoma del huésped. Nada como lo que se ve en las películas, donde se transforman en monstruos gigantes, pero teníamos que considerar dos cosas. Esto no era realmente un virus, solo parecía actuar como tal, y si este fluido causaba una mutación, no había forma de saber lo que eso significaría. Le disparaste, así que obviamente se volvió malo, y supongo que no habrías mencionado esto de la mutación si no fuera lo que ocurrió. Eso es lo que pasó. Supongo que saltaré al punto principal. Podría divagar sobre teorías y nuestras travesuras científicas toda la noche. No dormimos mucho esa noche por culpa de Dave. Le sacamos sangre e hicimos un análisis, y su sangre estaba cargada de algún tipo de antígeno, sin duda un producto de la introducción de ese fluido. Parecía que estaba reescribiendo su genoma de alguna manera. Para la medianoche, era notablemente más alto, como si su placa de crecimiento se hubiera reabierto por este antígeno. Esto no ocurrió en los ratones, así que fue intrigante. Pero también estaba decayendo visiblemente. Estaba pálido, perdiendo el color y sudando. Su declive fue mucho más lento que el de los ratones y también que el de John.
Para entonces casi habíamos olvidado a John. En nuestra sala de equipo teníamos viejas correas de hospital. Dave dijo que deberíamos atarlo. Dijo que estaba empezando a perder el control. Se veía horrible, como la muerte. Y era enorme, como Arnold Schwarzenegger, y seguía creciendo. Su mano izquierda comenzaba a deformarse en una garra horrenda. Ya era demasiado tarde para llevarlo al hospital en ese momento, así que sabía que estábamos perdidos. Lo atamos, barra y todo, aunque no pensé que eso importara mucho. Y no importó. Gary y yo nos quedamos dormidos como idiotas. Me desperté y eran alrededor de las 6:15 de la mañana. Sacudí a Gary diciéndole que se despertara de una maldita vez, y fuimos a ver a Dave. Estaba muerto. Inmediatamente sentí un tremendo miedo. ¿Cuánto tiempo llevaba muerto? ¿Estaba realmente muerto? Podría reanimarse en cualquier momento. ¿Lo hizo? Sí. Gary estaba examinando el cuerpo y estaba demasiado cerca. Le dije que retrocediera, pero fue demasiado tarde. Dave se levantó más rápido de lo que había visto moverse a alguien y tomó a Gary por el cuello. Rompió las correas con las que lo habíamos atado como si estuviera sujeto con papel higiénico. Luego le arrancó un gran trozo del hombro a Gary de una mordida y le rompió el cuello. Estoy bastante seguro de que eso fue accidental, debido a su nueva fuerza. Corrí mientras él lanzaba a Gary. Dave se levantó y debía medir alrededor de 1.95 metros. Antes medía como 1.77. Corrí hacia la sala de descanso, donde teníamos una pistola .45 escondida. Por si acaso, ya que había noches en las que estábamos allí hasta tarde. Los muelles pueden atraer a personajes sombríos por la noche. De cualquier manera, apagué las luces y me escondí detrás del escritorio. Podía escuchar los pasos pesados de Dave afuera. Su respiración sonaba como una motosierra, sabía que me estaba buscando. La puerta de la sala de descanso se abrió y oí pasos pesados entrar en la habitación. Estoy temblando incontrolablemente mientras lo escucho detenerse. Me pregunto si sus sentidos se habrán agudizado. ¿Podría oírme o incluso olerme? Oí unos pasos más y, de repente, el escritorio se levantó en el aire como si no pesara nada. La garra de Dave lo sostenía con solo un brazo. Su ropa estaba desgarrada y su piel parecía estar pudriéndose. No sé si lo sorprendió pero lo que hice a continuación fue digno de una película ridícula para niños. Mientras él sostenía el escritorio, simplemente me arrastré entre sus piernas por detrás y corrí. Escuché cómo el escritorio se estrellaba contra la pared detrás de mí como si lo hubiera lanzado. Corrí hacia la puerta de salida, pero entonces me di cuenta de algo. Tengo que detener a Dave aquí ahora. Si sale, ¿cuántas personas va a matar e infectar? Regresé hacia nuestro laboratorio. Tenía 7 balas, me acercaría lo máximo posible y le pondría las 7 en la cabeza. El trauma en la cabeza fue lo que finalmente detuvo a los ratones. Entré lentamente en el laboratorio justo a tiempo para ver a Dave prepararse y golpear un agujero en la pared, después a lo cual salió a la luz del sol y se dirigió al muelle. Lo seguí tan rápido como pude. Las personas madrugadoras estaban en los muelles y la marina preparando sus botes, listos para zarpar. Grité, Dave. Tan fuerte como pude mientras corría hacia él. Se giró con un gruñido que haría envidiar a un león. Esto, por supuesto, llamó la atención de todos, y todos se voltearon para ver cómo corría hacia él y le disparaba 2 veces en la cara. Se tambaleó y cayó de espaldas. Luego le disparé 3 veces más en la cabeza y prácticamente explotó. Los gritos de los transeúntes llenaron el área mientras todos huían despavoridos. Corriendo con pura adrenalina y casi enloquecido yo mismo, volví al laboratorio. Gary había sido mordido, así que también necesitaba uno en la cabeza. Cuando regresé al laboratorio, vi a Gary empezar a levantarse de nuevo, se giró rápidamente. Le disparé 2 veces en la cabeza también. Tan pronto como solté el arma, en puro estado de shock, escuché pasos apresurados detrás de mí, seguidos de, tírate al suelo ahora. Y aquí estamos. Fin de la transcripción. Entonces déjame decirte por qué creo que le creo. Le pregunté sobre la escena del crimen y si alguien vio a Dave como una criatura, y él no tenía ni idea. Tampoco sabía qué había pasado con el laboratorio ni con toda la investigación, ni sabía nada de John.
Era muy educado, pero también tenía inteligencia callejera. Me dijo en ese momento que cualquier día de estos, una vez que saliera a la luz lo que había pasado, el gobierno intervendría y lo arrestarían. Tenía razón. Un par de días después, unos hombres con trajes me abordaron en la comisaría, claramente del FBI, y me dijeron que mis servicios ya no eran necesarios en este caso y que debía entregar todos los materiales relacionados con él. Entregué la grabación, pero ya la había guardado en otro lugar, así que no estaba tan molesto. Le pregunté al oficial que lo arrestó y a los detectives asignados, y me dijeron que ellos también habían sido reasignados y que el caso estaba siendo manejado externamente. Decidí investigar por mi cuenta. Lo primero que revisé fue su laboratorio, en uno de los almacenes en los muelles. Esto fue al menos una semana después del evento y aún podía ver a hombres con trajes de materiales peligrosos entrando y saliendo del almacén, que parecía estar completamente cerrado, no solo las áreas que ellos habían alquilado. Necesité binoculares, ya que apenas se podía ir por allí sin que te detuvieran y te redirigieran unos hombres que sin duda eran mercenarios. Lo siguiente que revisé fue el hospital. Tengo un par de amigos doctores. Le pregunté al médico de urgencias, y me dijo que nunca había visto algo así. Lo llevaron rápidamente a la planta superior. Afortunadamente, el médico que lo recibió también era amigo mío. Me dijo que le habían impuesto una orden de silencio, así que nos reunimos en persona. Nada de conversaciones electrónicas rastreables de ningún tipo. Me dijo que John murió poco después de ser admitido. Me dijo que él mismo lo declaró muerto, estaba completamente frío. Dijo que tan pronto como lo embolsaron, John se sentó de repente y comenzó a forcejear, gruñendo y rugiendo. Llamaron a seguridad y luego a la policía después de que un asistente de enfermería fue mordido al intentar abrir la bolsa. Lograron volver a cerrar la bolsa sin que nadie más resultara mordido. Supuestamente, un guardia de seguridad perdió la calma al ver al cadáver de John volviéndose loco y mordiendo a un compañero de trabajo, por lo que lo golpeó en la cabeza con un tanque de oxígeno portátil, aparentemente causándole el trauma suficiente para matar a John, de nuevo. Unos días después, la asistente entregó su renuncia por correo electrónico y nunca más se supo de ella. También me dijo que el expediente de John fue eliminado por completo. Me explicó que no se puede simplemente eliminar el expediente médico electrónico de un paciente, quien lo hizo debía estar en una posición muy alta. En cuanto al cuerpo de John, alguien de la oficina del forense fue a recogerlo, pero mi amigo no los reconoció. Él conocía a todos los encargados de las recogidas. Además, se fueron en una camioneta sin distintivos, cuando los vehículos de la ciudad siempre están claramente marcados. Por último, fui yo mismo al campamento donde ellos estuvieron. Usé mi GPS para encontrar el lago al que dijeron que fueron y tomé el camino trasero hacia donde lanzaron sus botes. Estaba completamente bloqueado y no solo había carteles de "prohibido el paso", muy amenazantes, sino que incluso había uno que decía que los intrusos podrían ser baleados. Espero que haya pasado suficiente tiempo para que todo esto se haya calmado y que nadie me esté molestando ya, para poder contar esta historia. En cuanto a Michael, tampoco volví a saber nada de él. Intenté buscarlo en el sistema y su archivo en el departamento local había sido eliminado también, y los registros policiales son otra cosa que no se puede simplemente eliminar por completo. Los 4 desactivaron sus cuentas de Facebook, y las búsquedas en Google solo muestran a personas con nombres similares, ni siquiera aparece nada de la universidad. Michael fue detenido en secreto, sin duda, al igual que los otros 3, de manera póstuma. No sé tú, pero esto huele a conspiración por todos lados, y cuanto más lo pienso, más creo que todo sucedió tal como lo dijo Michael. Hay una cosa más en la que no puedo dejar de pensar. Ese ratón que se escapó. ¿Habrá algún super ratón genético por ahí en la marina, o esos lunáticos del gobierno lo encontraron? Si no lo hicieron, más vale que esperemos que se mantenga oculto. Parece que los grandes brotes a lo largo de la historia siempre comienzan con roedores portadores. Por favor, ayúdame. No sé qué hacer. Probablemente no me creerás. No creo que yo me creería si estuviera alejado de la situación. Tienes que estar en ella,
¿Sabes? Tienes que verlo. La primera vez que sucedió fue como cualquier otro día. El sol salió. Los segundos, minutos y horas pasaron mientras me sentaba en el escritorio de mi apartamento, tecleando en mi computadora. Comí. El sol se hundió. Una pizca de felicidad brotó en mi corazón cuando terminó mi turno y me acomodé en el sofá para el resto de la noche. Traté de no mirar alrededor al apartamento vacío, de no desear más. Más espacio. Más muebles. Más voces llenando las habitaciones que la mía cuando hablo con Siri. Sabía que si me permitía sumergirme en la oscuridad de mi aislamiento, nunca saldría de nuevo. Así que subí el volumen de la televisión, disfrutando del escapismo de las imágenes proyectadas por la sociedad. La televisión estaba tan alta que no sé cuánto tiempo estuvieron allí. Solo recuerdo haber sentido una distorsión en mi visión periférica, pero la ignoré al principio. La desestimé como fatiga. Clic, clic, clic. Cuando lo escuché en un momento de silencio en el programa que estaba viendo, ya no pude cubrirme con un velo de ignorancia. Giré la cabeza hacia la puerta que daba al pasillo, y allí estaban, asomándose por la rendija entre la puerta y el suelo de la entrada. Un conjunto de dedos humanos, saludándome, con las uñas golpeando la puerta. No, no saludando. Eso no es correcto. Era más como una ola ondulante de dedos, llamándome. No podía ver una palma, ni una muñeca, ni siquiera un pulgar. Solo 4 dedos pulsando debajo de la puerta. No podía moverme. Estaba sentado en mi sofá, con las rodillas temblando, sudando. Podía escucharme gritar en mi mente, instándome a levantarme del asiento y acercarme a la puerta, pero mi corazón bombeaba cemento a mis extremidades. Logré articular unas palabras, una pregunta. Aquí, ¿quién está ahí? Los dedos se detuvieron, simplemente se quedaron allí lo que pareció una eternidad, los dedos abiertos como si estuvieran congelados. Luego, en un instante, se retiraron rápidamente de debajo de la puerta hacia el pasillo. Ese movimiento repentino rompió mi trance, y me levanté del sofá y corrí hacia la puerta. Giré el pomo y la abrí. Saqué la cabeza al pasillo, pero no había nadie allí. Exhalé un suspiro de alivio. Tal vez. Si fue alivio, no fue un alivio pleno. Fue más como el alivio de esquivar por poco un coche que venía de frente cuando tu coche se desvía hacia el carril opuesto. Quería salir, tocar las puertas de mis vecinos y preguntar si habían visto o escuchado algo. Quería correr hasta el final del pasillo, hasta la escalera que llevaba fuera del edificio, donde seguramente vería a algún niño corriendo, riendo con sus amigos, saboreando la valentía de cumplir con un reto juvenil. Pero, por supuesto, no hice nada de eso. Cuando la adrenalina se agotó, me retiré nuevamente a la seguridad de mi hogar porque allí nada podía alcanzarme. ¿Cierto? A la mañana siguiente, todo se sentía surrealista. Cuanto más intentaba recordar lo que había sucedido, más sentía que mis recuerdos estaban atrapados en un torbellino. Miré la puerta del pasillo por mucho tiempo esa mañana, tratando de reconstruir lo que recordaba. ¿De qué color eran esos dedos? ¿Tenían uñas largas? ¿Eran de un hombre o de una mujer? ¿En realidad sucedió? Ese último pensamiento me asustó más que cualquier cosa que pudiera salir de debajo de la puerta. Si no podía confiar en mis recuerdos. Decidí seguir adelante. Niños haciendo una broma, me dije. Eso era lo más lógico. ¿Qué más podía hacer sino aferrarme a la solidez de la lógica? Me preparé para otro día. El sol salió. Las horas pasaron en un aturdimiento mientras trataba de escribir en mi teclado. Traté de comer, pero apenas pude ingerir unos bocados. El sol se fue de nuevo, su cálido resplandor se apagó por otro día. La televisión cobró vida mientras me sentaba en mi sofá. A pesar de mis intentos por mantener algo de normalidad, mis ojos no podían evitarlo. Seguían saltando hacia la puerta, a la rendija debajo de ella. En mi mente, no eran dedos los que salían por la rendija, sino un brazo entero. Se expandía, se estiraba, se deslizaba por la puerta hasta llegar al pomo. Antes de que pudiera detenerlo, la puerta se abría y no podía cerrar los ojos ante el horror que estaba en el pasillo. Cerré los ojos y conté hasta 10, un viejo truco para calmarme ante esos pensamientos. Cuando los abrí, solo vi una puerta, y esta vez mi suspiro de alivio fue de verdadera satisfacción.
Pasaron horas viendo la televisión hasta que ya no pude mantenerme despierto. Apagué las imágenes con el control remoto, me levanté y caminé hacia el baño. Cerré la puerta, sin pensar realmente en lo absurdo que era querer privacidad en un apartamento donde no había nadie más que yo. Algunos hábitos, creo, están tan profundamente arraigados que romperlos requiere un nivel de concentración del que no era capaz en ese momento. Después de lavarme la cara, enterré mi cabeza en mis manos, tratando de disipar el dolor que había brotado y echado raíces en la parte posterior de mi cabeza. Era un dolor pulsante, que venía en oleadas, cada cresta trayendo una nueva dosis de punzante molestia. Destellos de imágenes estallaban en mi mente. Un dedo largo curvándose hacia arriba, una uña podrida arrancándose, piel en descomposición cayendo y revelando los huesos de nudillos fantasmales. Clic, clic, clic. Me congelé. Mi respiración se aceleró, exhalaciones cortas y superficiales salían de mi boca. Clic, clic, clic. Tenía que mirar, aunque sabía lo que vería. Quité mis manos de mi rostro y miré hacia la puerta del baño, hacia la rendija debajo, y ahí estaban, uñas puntiagudas enganchándose hacia la puerta, golpeando la madera. Clic, clic, clic. Mientras me quedaba sentado, escuché algo más. Respiración, largos jadeos, como si se estuviera exhalando aire rancio de un colchón inflable. Alguien estaba detrás de la puerta, en mi apartamento. En mi hogar. Había algo en lo invasivo de todo aquello, la idea de que esa persona entrara en mi espacio, invadiera lo que era mío, que desató una rabia hirviente dentro de mí. Grité a la puerta, a la cosa detrás de ella, y la abrí de un tirón. Nada. Nadie. Solo un espacio vacío y el miedo que ahora lo habitaba. En todos los sentidos, esto era peor que encontrar al diablo mismo de pie en mi sala. ¿Estaban los demonios realmente en mi cabeza después de todo? Intenté dormir, pero el sueño resultó ser un compañero esquivo, danzando y eludiéndome. Mantuve la puerta de mi habitación abierta toda la noche. Si hubiera podido, habría dejado también la puerta del pasillo abierta, pero mi paranoia de que una persona real entrara superaba el miedo a los demonios que claramente habían infestado mi cerebro. Al día siguiente salió el sol, pero no me levanté de la cama. No comí. El sol se ocultó y yo no había salido de la cama. Pensé que si no los veía, no habría dedos allí. Casi me convencí de que esa era la verdad, pero en el fondo sabía que algo estaba ocurriendo a un nivel que no podía comprender. La lógica me decía que estaba experimentando una retirada tan completa que ya no podía discernir entre la realidad y la ficción que mi mente había creado. Pero lo que mantenía mis ojos fijos en la rendija debajo de la puerta abierta, lo que realmente me asustaba, era la idea de que tal vez estaba cuerdo después de todo. Si mi mente estaba realmente rota, eso era algo con lo que podría llegar a un acuerdo. Sin embargo, si el plano que nos separa de lo que acecha debajo de la superficie había sido realmente penetrado, entonces estaba de pie en el borde de la boca de un gigante, a un soplo de viento de caer y ser tragado. La lógica prevaleció cuando pasaron los días y no ocurrió nada. Volví a una sensación de normalidad. Logré dormir. El sol volvió a salir. Recuperé el apetito. Incluso pensé que tal vez saldría de casa y volvería al mundo, interactuaría con personas reales. Me fui a la cama anoche con algo de esperanza corriendo por mi cuerpo. Aún así, debajo de todo eso, mantuve la puerta abierta. Antes de cerrar los ojos, esperé. Esperé el clic de las uñas golpeando la puerta. Los segundos pasaban, luego minutos. Estaba a punto de quedarme dormido. Clic, clic, clic. No, no podía ser. La puerta estaba abierta. La puerta estaba abierta. Encendí la lámpara junto a mí, y por un breve segundo los vi. Dedos, uñas puntiagudas enrolladas alrededor del fondo de mi cama. Clic, clic, clic. Sé que debí haberme levantado de la cama. Sé que debí haber confrontado lo que estaba allí, acabar con esto de una vez por todas. Pero no pude. Tiré la manta sobre mi cabeza. Deseé que se fuera. Clic, clic, clic. Vete. Clic, clic, clic. Estuvieron allí toda la noche. Cuando el sol salió, el clic cesó, y encontré el valor para quitarme la manta y salir de la cama. Esta vez encontré algo. Allí, en la parte inferior del marco de mi cama, había marcas de arañazos, marcas de uñas.
Juntas formaban algo. Una palabra. Te tengo.